Hola, buenos días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Rico, ¿cierto? Estar allí agradándoles con estas porciones de la palabra del Señor que nos llevan a conocer lo que Dios tiene planeado para ti, para mi vida. Bueno, yo te invito en esta mañana que estemos con gozo, con mucha alegría, dispuestos a aprender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Pero antes de eso quiero decirte que te pongas muy cómodo, ¿cierto? Que aprendas a estar allí delante de esta pantalla que nos ha tocado aprender. Y fuera de eso, que llames a tu familia, envíes el link a aquel amigo o a aquella persona que necesita, ¿cierto? Conocer un poco más del Señor. Bueno, yo creo que ya estamos listos y así listos como estamos, nos vamos a tomar la palabra de Dios en nuestras manos y vamos a empezar, ¿cierto? Con ese salmo que hoy nos muestra esa justicia de Dios. Entonces yo te invito a que vayas al Salmo 146 y allí del versículo 1 al 7 estemos leyéndolo para orar en base a él. Así dice entonces la palabra del Señor. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día parecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Mira qué belleza esta porción de la palabra de Dios. Si tú la sigues leyendo, dice que nos da justicia y nos da libertad. Entonces yo te invito para que en este mes de octubre, ya 18 de octubre, comiences, ¿cierto?, a aprender a memorizar la palabra. Y te recuerdo que la palabra de Dios siempre nos va a redarguir, nos va a enseñar y nos va a instruir, ¿cierto? Para que tú y yo podamos hacer aquellas buenas obras que ya están preparadas, dice la palabra de Dios, de antemano, para que tú y yo las hagamos. Bueno, entonces ya vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por esta mitad de mes que estamos tú y yo viviendo. Te invito a que allí donde estés, ¿cierto?, cierres tus ojos, te pongas cómodo, inclines tu cabeza y digámosle al Señor en esta mañana de esa manera, como lo dice el salmista. Padre, queremos darte gracias, inmensamente gracias, porque queremos alabarte. Dile al Señor que tu alma, tus pensamientos, tus emociones y tu hacer, tu voluntad, alabe al Señor. Que alabe toda tu vida, alabe al Señor por todo lo que tú y yo hacemos. Que cantemos salmos a Él mientras que vivamos. Dile, Señor, mi confianza está puesta en ti, no en el hombre, ni aun en príncipes, porque su aliento viene y se va a la tierra. Pero tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que ha hecho todo. Tú eres el Dios que tiene el control, Señor, aún de nuestra vida y de este tiempo. Guárdanos, oh Dios, siempre y sobre todo que tu verdad esté siempre en nuestras vidas. Amado Dios, muchísimas gracias porque tu justicia es perfecta, porque dice que das pan al hambriento, ayudas al agraviado. Eres tú el único que hace lo bueno y lo sano. Por eso creemos en tu palabra, Señor, que tu palabra sirve para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Muchísimas gracias, Señor Jesús, porque esa es la labor de tu palabra, ese propósito que pueda cumplir en nosotros para ser hombres de Dios, hombres perfectos enteramente, dice, preparados para toda buena obra. Queremos, oh Dios, tener buenas obras en nuestra vida para declarar que el único Dios que nos guarda, que confiamos, eres tú. Eres el Dios de verdad, eres el Dios de nuestro hacedor cada día.
para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque queremos confiar en ella, en tu palabra y hacer de nosotros lo mejor, lo bueno y lo santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a alabar al Señor en este tiempo y te invito para que lo alabes. Todo tu ser alabe al Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién
Un grito de júbilo. Y a su por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. ¿Estás conmigo? No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No callaré. ¿Alguien puede hacer ruido de alegría? Dígalo. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Levante su mano derecha y dígalo. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Dígalo más fuerte, no callaré. ¡Aleluya! Aquí está la generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar, 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 no puedo callar. Ahora sí. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo. A ver cómo lo dicen las trompetas. Eso se dice saltando. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 ¿Alguien puede saltar? Bueno, ahí alabamos al Señor, ¿cierto? Creyendo que Jesús viene por segunda vez. Pero también esa la segunda canción nos motivaba a que no nos callemos, ¿cierto? De contarle las buenas nuevas a nuestros seres queridos, a tu amigo, a aquella persona especial, para que juntos conozcamos, ¿cierto? Del Señor. Bueno, ya hoy 18 de octubre, hoy voy a darles los quinceañeros de esta semana. Entonces empezamos hoy con el 18. Hoy 18 domingo está de cumpleaños Laura Martínez.
Laurita, caluroso saludo. El 20 tenemos a Liliana Villegas. Bien, Lili, por eso. El 21 tenemos a Lorena Jaramillo de Trout. Ella también que festeje ese cumpleaños rico ahí en familia. Y el 22 tenemos a Mauricio Pérez. Doctor, feliz cumpleaños. Y el 24 a Luz Ángela Toro. Esta chiquita, ¿cierto?, de cumpleaños, que también la goce con su familia y todos juntos con nosotros nos alegramos con ellos, de que Dios les dé un año más de vida y aún les bendiga y les guarde siempre. Muy bien, vamos entonces con los anuncios de esta semana, lo que tú y yo vamos a participar en gran manera, ¿cierto?, todos juntos. Entonces tenemos la invitación para el miércoles 21 de octubre. Allí en pantalla aparece, vamos a estar con la tercera sesión de la profecía bíblica. Recuerda que es a las 7:30. Ya estamos aprendiendo los eventos que sucedieron y los eventos que faltan por suceder, ¿cierto? O sea que esto está muy cerquita. Por eso tenemos que seguir preparándonos. Y esta pandemia es una señal de esa, ¿cierto? Donde tenemos que seguir cuidándonos, seguir los cuidados de protocolo, pero también saber que Dios nos debe mantener para proclamar su palabra. Muy bien. El segundo anuncio tiene que ver con el viernes 23. ¿Qué tenemos el viernes 23? Allí en pantalla lo pueden ver. Tenemos nuestra invitación, cómo ayudar a nuestros hijos en tiempo de pandemia. Sabemos que hay muchas mamás que están trabajando en casa con los niños o que están estudiando con ellos allí en casa. Entonces, toda aquella persona que cuide de su hijo, ya sea su abuela, su mamá, una persona que hayan contratado, sería bueno, y usted y yo como papás o como maestros, ¿cierto?, ver esta conferencia. Vamos a tener esa invitada especial desde Medellín y también les recuerdo que es a las 7:30. Bueno, entonces mira, ya están allí nuestros eventos ya para esta tercera semana del mes de octubre. Y con ella, pues yo te invito que vamos a orar en este tiempo para que el Señor cada día nos permita más y más entender su palabra y conocer los planes que Él tiene. Entonces yo te invito allí que inclines, ¿cierto?, tu rostro, si te quieres arrodillar, si quieres darle gracias al Señor, tómate de la mano con el que está a tu lado, no perdamos las buenas costumbres. Tomémonos de la mano con el que está allí y vamos a orar en este. Dile al Señor que quieres darle gracias. Gracias por cada señal de estos últimos tiempos. Dile, Señor, no hay temor en mi corazón, sino seguridad. Y dígale, coloca, Señor, en mi corazón seguridad de oír, Señor, en estos tiempos las señales últimas que pueden estar sucediendo. Pero que seas tú, oh Dios, con tu Santo Espíritu fortaleciendo mi fe, aumentando mi fe y también dándome la energía y el deseo y la pasión para que muchos conozcan de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que cada día me instruye. Gracias porque tu palabra me enseña. Gracias porque tu palabra me corrige y gracias porque tu palabra me redarguye. Muchísimas gracias, Señor, porque en todo este tiempo estamos aprendiendo a querer, a leer, a amar tu palabra, pero también a memorizarla y aprenderla y ponerla por obra. Muchísimas gracias, Padre amado, por lo que vienes haciendo, por tu cuidado, Señor, a cada uno de nosotros, por tu provisión, por tu respaldo, Señor. Muchísimas gracias. Nuestro corazón está agradecido y por eso, Dios, te queremos adorar. En este tiempo, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor en este tiempo para oír la palabra de Dios.
Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, con tus manos clavadas por mí, me has lavado. Señor.
es el Señor. Él es digno, el amado del cielo es digno de recibir la gloria. Él es digno, oh mi Señor, recibe la gloria. Cordero de Dios, Cordero Santo, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, Señor. Recibe la honra, toda la gloria, Señor. Digno es el Levantas tu voz en una adoración a Él. Oh, Señor, para que vengas a sentarte en tu trono por la eternidad, Señor. Toda la profecía, Señor, está orientada a anunciar tu segunda venida, Señor, aquí a la tierra. Señor, estamos expectantes, porque tu palabra dice que vendrás de manera repentina, Señor, como en los días de Noé, Señor Dios, que durante 120 años se anunció, Señor, el diluvio, pero la gente no quiso hacer caso. Señor, estamos viendo señales tras señales. En el seminario de profecía, Señor, estamos viendo cómo se van cumpliendo los tiempos y los eventos y las circunstancias. Y todo no es ajeno a ti, Señor, porque todo lo estableciste. Tú mismo estableciste con anticipación los eventos que habían de suceder. Y nosotros estamos participando de esos eventos. En cualquier momento, Señor, se dan las cosas. Por eso, Señor, permítenos esperar tu regreso y mientras tanto desde acá te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda oración, Señor, porque solo tú y solo únicamente tú fuiste a la cruz para morir por nosotros. Señor, a ti te fue dado todo el poder y la gloria. Y tú juzgarás, Señor, a todos los hombres de la tierra. A unos los premiarás como nosotros los creyentes y a otros serán juzgados y condenados eternamente. Padre, qué maravilloso día, Señor, estamos hoy viviendo, Señor. Tiempos maravillosos, tiempos de cumplimiento de tu palabra. Y en este mes de la Biblia, Señor, estamos hablando acerca de estos anuncios tempranos que en el tiempo se han ido cumpliendo. Por eso permítenos alabarte, glorificarte y exaltarte, reconocerte en nuestros caminos. Cada día es una hermosa oportunidad para saber de ti. Oh, Señor, recibe toda nuestra gloria, Señor. Yo te invito para que allí en tu casa levantes tus manos al cielo en señal de fe, manifestación de fe con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Si estás solo, levanta tus manos. El Espíritu Santo te acompaña y se manifiesta poderosamente en este día, Señor, trayendo buena luz, buena verdad y buena palabra para alimentar tu alma y tu espíritu, Señor. Estamos aquí, reunidos, Señor, a través de estos medios tecnológicos para saber más y más y que las señales que tú estableciste, Señor, podamos conocerlas, interpretar los tiempos, las ocasiones y que nadie se sienta excluido. Todo lo contrario, que todos estamos siendo invitados, Señor, a las bodas del Cordero. Qué bueno, Señor, oh Dios,
hoy estamos unidos en este tiempo escuchando tu palabra. Que tú bendigas cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada edad, Señor, y que nos protejas. Síganos protegiendo, Señor, porque el coronavirus está allí, Señor Dios. Y sigue matando gente. Y estamos empezando la segunda ola, Señor Dios, de contagios. Por lo tanto, que cada uno, Señor Dios, se haga responsable, pero creemos que tú nos proteges y nos ayudas. Te alabamos, te bendecimos y que todo lo que vamos a hacer en esta mañana sea para glorificar tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, buenos días una vez más. Estamos ya a mitad de mes. Se está yendo octubre, pero confiados en que el Señor está con nosotros. Y bueno, escuchando toda esta temática, la profecía, no solo el seminario, sino cada predicación. Y queremos compartir con ustedes la profecía de Jesús. Por eso hoy vamos a hablar sobre las señales de los últimos tiempos, pero no sin antes, hoy domingo 18, felicitar a nuestra contadora de la iglesia, a Laura Martínez. Laurita, tú sabes que te queremos mucho. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por tu vida, por tu gran aporte, por toda tu colaboración, por todo lo que tú haces por la obra y que Dios te lo retribuya. Que tengas un feliz cumpleaños, que la pases muy feliz y muy contenta. Y a Liliana y a todos los demás que en esta semana, como Mauricio, van a cumplir años y todos los demás, Señor. Un abrazo, una felicitación, que Dios les bendiga, Dios les guarde y los acompañamos de todo corazón. Muy bien. Vamos entonces a hablar acerca de las señales de los últimos tiempos. Un tema sumamente importante, ¿cierto? Y allí en Mateo 24, por favor, en Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Es palabra de Dios. Bueno, cuando se habla de señales, pues la señal en términos bíblicos es un indicio que se manifiesta en forma tangible o a través de un fenómeno que Dios da, un fenómeno divino. Las Sagradas Escrituras están llenas de muchas referencias de las múltiples señales que Dios dio a los profetas, pero también a muchas personas para que se inquietaran, para que Él confirmara que tiene el poder, ¿cierto? Pero también sirven de advertencia, de aviso de algún peligro o de alguna decisión que debían tomar. Entonces la Biblia nos enseña que Dios envía señales como una muestra de garantía de que lo que va a suceder es cierto, que es verdad, que sus mandatos, que sus propósitos son verdaderos, pero también son confiables. Tenemos la palabra profética más segura. Ahora, en este día, pues imagínense, es el mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien habla de estas cosas. Si hablamos de Joel, si hablamos de Daniel, ¿cómo no hablamos de Jesús? Y Jesús no solo profetizó en este Mateo 24 y 25, sino que también en Apocalipsis, a través de Juan, el evangelista. Entonces, cada señal que se nos da en la Biblia
la mayoría de las veces se manifiesta en forma de milagros. O por lo general también avisan de grandes eventos de importancia. Y en este caso, como estamos diciendo, toda la profecía está orientada a anunciar la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, las señales están relacionadas con la fidelidad, ¿cierto?, de Dios. Es importante que entender eso, la fidelidad de Dios y el fortalecimiento de nuestra fe en Dios. Algunos se asustan, algunos se llenan de miedo, de temor, de angustia por todo lo que están viendo. Pero cuando uno entiende todo esto del seminario, cuando se lo explican así o como lo vamos a ver esta mañana, generan esa seguridad. Nuestra fe sale fortalecida y eso es muy importante para nosotros. Ahora, todos quisiéramos saber con certeza la fecha exacta de los acontecimientos para que no nos coja así de repente. Y eso fue lo que los mismos discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cierto? Ellos querían estar preparados para esa segunda venida, pero Jesús lo dijo muchas veces y es que eso es potestativo de Dios. Solo Dios Padre lo sabe, ni Él ni los ángeles lo saben. Entonces, nosotros estamos interesados en conocer estas señales para prepararnos y mirar cómo van a suceder las cosas. Bueno, lo primero que vemos aquí es que no debemos preocuparnos por la fecha exacta de los acontecimientos. Yo al menos yo ya tengo mi vida asegurada, mi nombre aparece escrito en el libro de la vida, sea que, como explicaba el profesor del seminario de profecía, sea que el arrebatamiento sea antes o después o en medio de la tribulación, yo tengo la esperanza que sea antes y conforme lo vamos a ver esta mañana, nosotros los creyentes vamos a ser arrebatados y no vamos a enfrentar lo que viene. Pero estos acontecimientos, las guerras, las hambres, la violencia, son anuncios. Dice, es necesario que acontezca. Y a veces uno quisiera que esto no sucediera. Entonces, debemos estar más bien preparados con anticipación, sea que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por segunda vez. Estamos aquí expectantes de esto. Entonces, el primer punto que quiero compartirles en esta mañana es que Jesús profetiza la destrucción del templo. Jesús profetiza la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, dice el Evangelio de Mateo, se iba de Jerusalén y se le acercaron sus discípulos, sus apóstoles, le dijo, Señor, mira el edificio, mira la grandeza, el tamaño, la decoración. O sea, en otras palabras, querían como que impresionar a Jesús con el tamaño del templo, que ese templo, comparado con el templo de Salomón, nada que ver. ¿Cómo sería que en la época de Zorobabel, que fue el que lo construyó, la gente lloraba de tristeza cuando comparaba el hermoso templo de Salomón con lo rústico del templo de Zorobabel? Solo que Herodes, el gran constructor, en la época del nacimiento de Jesús, lo mejoró, le invirtió, quiso congraciarse con los fariseos, con el pueblo judío y construyó el templo. Entonces, lo que más se sorprendieron los apóstoles fue de la respuesta de Jesús. ¿Saben qué? Ustedes están sorprendidos por esto, pero les digo que de esto no va a quedar nada. Esto se viene abajo, ¿cierto? Entonces, a muchos nos pasa como los discípulos de Jesús. Nos dejamos impresionar por el gran tamaño de las cosas materiales, creyendo que eso es lo más importante en la vida. Pero la palabra de Dios nos asegura que no debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, pues todo en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer, como lo estamos viendo en esta pandemia. Grandes empresas, grandes proyectos, grandes cosas. Ahora un terremoto, un tsunami, cualquiera de estos eventos, pues acaba con todo.
nuestra fe y nuestra esperanza deben estar puestas en el Señor, independiente de lo que suceda, porque eso es lo único firme que tenemos. Y muchos ponen su seguridad inclusive en la salud, pero estamos viendo que la gente que en cualquier momento estaba sana termina infectada, enferma, y no solo del coronavirus, sino de cualquier cosa. Entonces, es muy importante entender que nuestra fe y nuestra confianza debe estar en el Señor. Solo el Señor sabe el cómo, el cuándo y el dónde vamos a morir o de qué manera vamos a morir. Ahora, después de la destrucción del templo de Salomón, porque si la obra del templo del tiempo de Jesús impresionó a los apóstoles, imagínense el templo de Salomón. Es más, Salomón hizo un pacto con Dios de consagrarlo y dedicárselo a Dios, y que le pedía que Dios habitara en él. Pero el pecado del pueblo de Israel llevó a que Dios los abandonara, que Dios ya no habitara en ese templo. Y a pesar de que era algo dedicado a Dios, Dios decidió que a través de Nabucodonosor en el año 586 fuera destruido. Eso nos dice que cuando ya Dios no habita en una casa, en una finca, en un carro, en cualquier cosa, cuando ya Dios deja de ser lo más importante en nuestras vidas, pues por más lujoso que sean las cosas, por más grandes, ¿cierto? De nada sirve y pierde sentido. Entonces encontramos que ese primer evento sucedió en el año 586. Ahora, Jesús, ¿cierto?, profetizó la destrucción. Y 40 años después de que Jesús dijo la profecía, más o menos Jesús tenía alrededor de 30, 33 años, pues 40 años después se levantó una gran revolución judía contra los romanos, especialmente en Palestina. Y a raíz de esto fueron reprimidos, y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, fue quemada, junto con el templo, tal como el Señor Jesús dijo que iba a suceder. O sea que la profecía de la destrucción del templo en la época de Jesús sucedió 40 años. Si eso fue el cumplimiento y fue verdad, esto quiere decir que todo lo que se relata en este capítulo de Mateo 24 se va a cumplir literalmente. La palabra de Dios es segura. Ahora, las otras profecías de Jesús fueron hechas en el Monte de los Olivos. Y ese es otro evento profético, porque dice que Jesús viene por segunda vez a la tierra y va a poner los pies sobre el Monte de los Olivos. O sea que desde el mismo monte en que profirió esta profecía acerca de los acontecimientos finales del tiempo, va a significar que allí también va a regresar Jesús de Nazaret. Una de las razones por las cuales la profecía puede parecerles a muchos vaga o imprecisa es porque Dios quiere que cada uno tenga razones para estar lista para cuando Él venga. Porque si uno conociera ya la fecha exacta, pues seguro muchos dirían, no, pues comamos y bebamos y hagamos, porque cuando ya sepamos que mañana va a venir el Señor, pues el día anterior nos arrepentimos y solucionamos el problema. Entonces, el regreso de Jesús debe considerarse como un evento, no un evento lejano, sino un evento cercano. Si en la época de Jesús, hace 2000 y pico de años, era cercano, imagínense ustedes cómo estaremos nosotros de cercanos sabiendo que muchos de los eventos que relata aquí Jesús se han cumplido. Entonces, nosotros formamos parte de lo que llama el presente siglo, o sea, los acontecimientos últimos para la venida del Señor Jesús. Y el Señor describe con detalles los acontecimientos generales que van a ocurrir en el mundo durante el periodo de que Él ascendió al cielo y hasta que Él venga. Ese es el periodo del presente siglo. El presente siglo es desde el momento en que Él ascendió al cielo y cuando regrese. Es el periodo de la iglesia. Y encontramos que Él va a venir por segunda vez, ¿cierto?, a reinar por siempre en el mundo. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos.
Ahora, desde el comienzo el Señor Jesús les advierte a sus discípulos que muchos serán engañados. Es importante entender estas cosas. Por eso estamos en este mes de la Biblia haciendo una orientación, una capacitación, un anuncio a través del seminario para que todo el mundo se entere de estas cosas. Bueno, ha habido tiempos en que de la historia de la iglesia en donde muchas falsas profecías han salido. Y uno escucha que en el pasado, cuando uno estudia mucho sobre la profecía, escucha que muchos pastores, muchos falsos profetas se levantaron y anunciaron que Jesús venía. Y eso nunca se cumplió. Y eso llevó a mucha gente a la frustración, a la desilusión, al desánimo, a no creer. Hoy hay muchos falsos profetas. Y eso siempre habrá en todos los tiempos, con falsas enseñanzas de espiritualidad. Hay manifestaciones de poder, de autoridad. Y la única manera posible de no ser engañados es capacitándonos para alcanzar la madurez espiritual. La única manera en que tú puedes no ser engañado por el falso profeta o por los falsos mensajes es que tú crezcas, que tú te vincules a la iglesia, que tú te capacites en todo esto de doctrina de salvación, en todo esto de autoridad espiritual, en todos estos conceptos importantes, porque lo que mata a la gente es la ignorancia espiritual. Y vemos que por todas las redes están circulando falsos mensajes que realmente están engañando a la gente. Y es necesario que alcancemos madurez espiritual. Allí, cierto, se habla de todas estas cosas. Otro tipo de que Jesús menciona en esta lección son los falsos mesías, ¿cierto? Pero no solo son los falsos mesías, sino que todo lo que hay allí, ¿cierto? Que va a suceder, que va a hablar acerca de todas estas cosas. Y allí hablamos no solo de pestes, sino de hambres, de terremotos. Y ciertamente la historia está marcada por todas estas cosas, acontecimientos que hemos visto a lo largo del mundo que están sucediendo. Jesús dijo que sucederán catástrofes, pero que estas no son señales finales, son anuncios tempranos, forman parte de la profecía. Y lo que dice, serán necesarias que ocurran porque así está profetizado y nadie lo puede impedir. En medio de cualquier gran guerra o cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, pues la gente cree que ya es el final. Con esta pandemia la gente dice, no, ya nos llegó el final. Y muchos salieron por la televisión, por los medios, por las redes, decir que había llegado el fin. Pero Jesús dijo que hay señales mucho más específicas que indicarán su regreso. Y la va a describir después. ¿Esto para qué? Esto tiene un claro objetivo y es que este capítulo del Evangelio de Mateo busca prevenir a veces el entusiasmo prematuro sobre su regreso. Sucedió en la época de Pablo, que la gente ya decía, no, ya Jesús viene, entonces dejemos de trabajar. Y fue cuando Pablo dijo que el que no trabaje no coma. Porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar si ya el Señor viene? Bueno, yo he conocido muchas personas que han caído en ese engaño. Y tenemos que seguir trabajando, estudiando y haciendo las cosas. El Señor Jesús describe estas calamidades como principio de dolores. Si a veces uno se aterra por todas estas cosas que están sucediendo, y Jesús la llama principio de dolores, eso es como kinder, ¿cierto? Y cada vez las cosas van a ser peores. Imagínense todo lo que va a venir sobre la gente. Y serán más frecuentes y serán más intensas antes de que regrese el Señor Jesús. Sin embargo, ninguna de estas cosas es la señal definitiva específica que anuncia el regreso del Señor Jesús. Ahora, el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que Jesús habla de la persecución de la iglesia de Cristo, la persecución. Señor Jesús lo profetizó y durante muchos tiempos hemos visto primero los romanos cómo persiguieron a la cristiandad, cómo la mataron. Y hemos visto eventos por todo el mundo acerca de esto. Allí en Mateo 24, 9 al 14,
Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es interesante mirar esta parte que Dios nos anuncia, Jesucristo mismo. Dice el Señor que antes de que el Señor venga otra vez, los cristianos debemos esperar ser perseguidos. Entonces no se aterre si su familia lo persigue, si sus compañeros lo critican, lo juzgan. Ahora, esto puede hacer que los creyentes crean que el final está cerca, pero tampoco, dice el Señor Jesús, que es una señal específica de su regreso. Ahora, quizás usted y yo no estemos enfrentando persecución intensa. En Colombia no tenemos ese problema que hay en los países árabes o en los países comunistas, donde ser cristiano prácticamente está uno condenado a morir. De allí que en muchos países del mundo se prohíbe hablar de Cristo. Y aquel que lo hace so pena de morir o fusilado o le cortan la cabeza o inclusive se sabe de cómo le meten candela a las iglesias cristianas o las hacen explotar a través de una bomba. Y eso nos llegan noticias, ¿cierto?, por todos los medios de esta tragedia que muchos cristianos en todo el mundo están experimentando. En cambio, aquí en Colombia podemos disfrutar de la libertad religiosa que tenemos. Y sin embargo, con esa libertad la gente no quiere practicar, no quiere participar, no aprovecha estos espacios. No tenemos peligro de morir. Más bien, en Colombia tenemos la libertad de compartir nuestra fe y nuestra esperanza a otros. Pero todas estas persecuciones también sirven para revelar a los falsos creyentes dentro de la iglesia. Jesús dijo que habrá trigo y cizaña. Y sabemos que dice que en momentos de prueba muchos se negarán, apostatarán de la fe, negarán la fe, ¿cierto? Vemos que hay falsos predicadores que se levantan engañando a muchos incautos y se verán a muchos falsos profetas y vemos cómo triunfan, cómo el éxito alcanzado, porque la oferta que ahora veíamos en la diapositiva de ahora, la oferta es muy grande, ¿no? Hay para escoger, mucha gente que ya no sabe a dónde asistir. Entonces, los tiempos de prueba también sirven para diferenciar a los verdaderos cristianos, de los que no se venden, no ceden a pesar de las presiones. Cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen en marcha. En cambio, a los falsos cristianos, tan pronto viene la persecución o la amenaza de que van a ser desheredados o echados de su trabajo, pues terminan negando su fe cristiana. Cuando por alguna circunstancia usted se sienta presionado a negar su fe, no ceda, permanezca, porque la palabra de Dios dice allí que los que permanecen hasta el final serán salvos. Ahora, recordemos todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios, comprometidos en permanecer en medio de las pruebas. Vemos que mucha gente, he escuchado de muchos pastores que están preocupados porque sus congregaciones se han diezmado a raíz de esta pandemia. La gente no se quiere conectar, la gente ya no se quiere edificar ni capacitar. La gente no quiere escuchar palabra de Dios, como que se cansaron, como que esta pandemia los desanimó. Y uno escucha que hay muchas congregaciones que están cerrando sus puertas porque lamentablemente los supuestos cristianos ya dejaron de conectarse y no quieren escuchar palabra de Dios. Muchos falsos predicadores predican solo lo que la gente quiere oír. Y de allí que escuchamos frases como aquellas que Dios quiere que usted sea rico, porque usted es hijo del rey. Entonces viene la doctrina de la prosperidad. O otros, haga lo que usted desee.
No existe el infierno, no existe el cielo, no existe el pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no debemos atender esa clase de mensajes mentirosos. El Señor Jesús, por medio del profeta Miqueas, advertía estas cosas. En Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. La palabra también habla de que todos esos falsos profetas, todos esos falsos mensajes van a recibir su castigo. Ahora, antes de que el Señor regrese otra vez hasta la tierra, debemos esperar ver una sociedad que cada día empeora más y más. Uno ve que la situación cada día está peor, la inmoralidad, ¿cierto? La violencia, la corrupción, todo esto que estamos viendo en el mundo, pues la gente está preocupada. Pero recuerde, esto es principio de dolores. O sea, esto no se puede comparar en nada con la gran tribulación. Como dice Jesús, esta breve tribulación, esto no es nada comparado a lo que viene. Entonces vemos como la sociedad es testimonio, todo esto que estamos viendo, del cumplimiento de las cosas. Dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Y se va a enfriar porque solo van a pensar en sí mismos. Van a ser indiferentes a la necesidad ajena. Y hoy vemos cómo el egocentrismo, cómo el narcisismo, ¿cierto?, está siendo promovido. Entonces, mucha gente se aleja de Dios y no quiere ser solidario con los demás. Pero en medio de esta tragedia, Jesús también prometió que antes del fin, el evangelio, escúchense muy bien, en medio de toda esta tragedia, en medio de todos estos problemas, Jesús profetizó que el evangelio será predicado en todo el mundo. ¡Qué noticia! ¡Qué esperanza! Ahora, este anuncio es para todo el mundo, para que nadie diga que fue que no tuvo la oportunidad, que no le ofrecieron la oportunidad de recibir a Jesucristo. Y tú y yo fuimos invitados por Dios, y esta es la tarea de la iglesia. Debemos ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda persona. Y ese es un mensaje de esperanza, ¿cierto? Entonces la persecución, los falsos profetas y la degradación general de la sociedad no va a evitar que el evangelio de Cristo sea predicado en todas partes. Algunos afirman, ¿cierto?, que esto ya sucedió y que por lo tanto el final de la era está necesariamente a un paso. Pero la iglesia, ¿cierto?, dice que nosotros, la iglesia, podemos acelerar el regreso a Jesús si cumplimos la tarea de ir a compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación a otros. De allí que yo te invito a que como iglesia tomemos en serio, porque esta profecía se va a cumplir. Y mientras tú y yo compartamos el mensaje de salvación a otros, muchos serán librados de esa tragedia y de esa gran tribulación. Allí en Apocalipsis 14, versículo 6 al 7 dice la profecía de Jesús que le dio a Juan. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos aprovechar estos tiempos, estos anuncios y motivarnos a compartirle de Cristo a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Porque lo que está diciendo Jesús es que todas las cosas se están cumpliendo y en cualquier momento pueden suceder. El Señor dijo que antes que regrese, las nuevas del mensaje de salvación serán predicadas a toda persona, a toda criatura.
Y esta era la misión de los apóstoles que le fue dada la gran comisión. Y esta es la tarea que como iglesia tenemos. El Señor, ¿cierto? Nos invita a que nos ocupemos, ¿cierto? En dar a conocer esta verdad, porque los tiempos del juicio final están por cumplirse. Y qué bueno que tú y yo somos parte de ese gran ejército de personas que estamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Ahora, si por algún motivo tú no has recibido a Jesucristo y sientes el llamado de parte de Dios y sientes la necesidad de comprometerte más con Jesucristo y con su palabra, pues yo te invito a que en esta mañana hagas una sencilla oración de fe. La misma oración de fe que yo hice hace 33 años, 35 años, y la misma oración de fe que seguramente muchos que están conectados han hecho y que hemos experimentado la presencia de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y que le digas en sencillas palabras de fe la siguiente oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. En esta mañana soy consciente de tu segundo regreso a la tierra, que lo que tú profetizaste se va a cumplir, porque lo he estado viendo con mis ojos. Estoy viendo las guerras, las hambrunas, las violencias, cómo los tiempos se cumplen. Eso es el anuncio temprano de que tú vienes pronto. Yo en esta mañana, de manera consciente y voluntaria, te abro las puertas de mi corazón, te invito a que entres a mi vida, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal, porque reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, te ruego que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la última señal antes del fin. La última. Esta sí es la última señal. Por eso es tan importante la profecía de Jesús. Porque Jesús dijo sí exactamente cuál es la última señal que debe suceder para que Él venga. Y de esa señal debemos estar atentos. Allí en Mateo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Escuchen eso. Jesús le da toda la veracidad a la profecía de Daniel y cita y se centra en este evento importante que es la abominación desoladora. La abominación desoladora descrita por Daniel habla de la máxima profanación del templo judío, la mayor ofensa que se le pudo haber hecho a Dios en el templo de Salomón, el establecimiento de una imagen idólatra en el mismo lugar santo. Siempre Satanás ha pretendido sentarse en el trono de Dios. Como no lo pudo hacer en el cielo, pues ha buscado la manera de hacerlo aquí en la tierra. Y se nos habla de que lo que resultará inevitablemente en el juicio de Dios. Esta ofensa, usted sabe que el templo representa lo consagrado y dedicado a Dios. Y que el anticristo haga eso va a ser tremendo. Una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría en el lugar santo que trae como consecuencia es una gran destrucción. Es un agravio, es un insulto, ¿cierto? A la verdadera adoración a Dios. La profecía de Daniel se cumplió en el año 168 antes de Cristo, cuando el emperador romano Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo que era un animal inmundo en el lugar santísimo, rindiéndole culto al dios Zeus en el altar del templo. Pero la palabra profética del Señor Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito colocó un ídolo en el lugar del templo incendiado después de destruir Jerusalén. Al final de los tiempos, Jesús dice que el anticristo levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todos le adoren. Esa es la última señal. El anticristo, cuando venga el anticristo, se va a manifestar. El apóstol Pablo hablaba acerca de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 3 al 4. Allí dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios. Encontramos allí que Dios es objeto, ¿cierto?, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escucha eso. Esa siempre ha sido la pretensión de Satanás. Por eso va a aguantar un falso profeta y luego el anticristo. Y ya sabemos por la profecía de hace 8 días que detrás de todos estos personajes está Satanás. En Apocalipsis capítulo 13, del 13 al 15, también se habla de este acontecimiento de este insulto a Dios. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a una bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso estos acontecimientos, esta profecía de Jesús, nos habla de esa señal. Esto significa que la abominación desoladora tomará lugar en el templo judío, y se cree que va a suceder en un templo reconstruido. Recordemos que el profesor del seminario de profecía bíblica nos hablaba en la primera sección que Israel es el centro de la profecía, y que él dice que en la última vez que estuvo en Israel, que ya están todos los preparativos. Se habla de que ya prácticamente tienen el templo por módulos ya construidos. Es solo que la mezquita que hay allí árabe se venga al piso e inmediatamente levantan el templo. Entonces, parte de todo este acontecimiento habla acerca de Israel. Y acordémonos que Israel desde hace 2000 años no era reconocido como nación. Es a partir de 1948 que es reconocida como nación, y que eso forma parte del cumplimiento de la profecía. Pues ya está la nación de Israel, está el pueblo preparado y están listos para montar el templo. O sea que cuando esto venga, entonces en cualquier instante van a suceder estos eventos. Cuando esta señal sea establecida, el final podrá ser determinado. Habrá casi 3 años de paz del anticristo y luego 3 años y medio de gran tribulación. Y allí es cuando debemos estar preparados, ¿cierto? Porque el Señor viene. Pero teniendo en cuenta en que los que ya estamos en el libro de la vida, escritos en el libro de la vida, vamos a ser arrebatados. Entonces, debemos darle prioridad a esta señal, porque es la señal crítica del final de los tiempos. Es la advertencia para que el pueblo de Israel huya. Es la señal de la consumación de todas las cosas. Es el marcador preciso de los días para el final. Es la revelación del hombre de pecado y es el tiempo de la imagen de la bestia. Por eso Jesús terminó diciendo que el que lee, entienda. Muchos dirán: oiga, yo he leído Mateo 24, pero no lo había interpretado de esta manera. Jesús está relatando las señales para que estemos nosotros preparados y esto no nos coja desprevenidos. Pero también el Señor Jesús advierte de lo que se debe hacer cuando la abominación desoladora aparezca, ¿cierto? Y según este relato, dice que hay huir inmediatamente. En Mateo 24, versículos 16 al 20 dice: entonces los que estén en Judea, escuche, los que estén en Judea, o sea que hace referencia a ¿qué? A Israel. Esto no es para la iglesia. Cuando uno no tiene estos detalles, uno cree que esta profecía es para la iglesia. No, esta profecía es para Israel. Este miércoles, el maestro del seminario explicaba que hay profecías para Israel y hay profecías para la iglesia y hay profecías para todo el mundo. Entonces dice así: huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa,
y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y fíjese que ahí se habla de Judea, se habla de azotea, de día de reposo. Esto significa que la profecía del capítulo 24, en este último evento, ¿cierto?, de la abominación desoladora, es para el pueblo de Israel, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, se habla del arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Entonces, antes de que venga la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. Yo creo que las gráficas que el profesor del seminario bíblico, del seminario de profecía bíblica mostró, hablan de eso. Antes de que esos últimos 7 años que van a suceder, la iglesia es arrebatada. Debido a que Jesús les dijo entonces a sus discípulos sobre la abominación desoladora, la cual es establecida por el anticristo en medio de la gran tribulación, les advierte sobre la destrucción venidera, que ahí sí viene lo que llama la gran tribulación. Ahora, algunos creen que la iglesia pasará por ese periodo, pero ¿por qué Jesús entonces se tomaría el tiempo para hablar de esto a sus discípulos? Bueno, la respuesta es simple. Sabemos que por este pasaje y por otros pasajes que Dios va a arrebatar a su iglesia antes de la furia de la gran tribulación, tomándolos para encontrarse con ellos en el aire. Esa es la esperanza. De allí la invitación para que aquellos que no han tomado la decisión por Cristo lo tomen, porque lo contrario tendrán que enfrentar la gran tribulación. Sin embargo, esta información es importante para que nosotros conozcamos el plan de Dios hacia el futuro. Por eso se llama eventos del futuro. Esta información es especialmente valiosa para aquellos que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación, los 144,000 que habla Apocalipsis, que son israelitas, no son personas del mundo, sino israelitas prácticamente. En Mateo 24, 21 al 28, habla de que Jesús va a descender, ¿cierto?, a la tierra. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, escúchese muy bien, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, ¿cierto? O mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntará las águilas. El Señor Jesús dice que este será el tiempo más terrible de toda la historia. Dice que nunca se había visto. El periodo de la gran tribulación es una tragedia, ¿cierto? Vamos a ver accidentes, va a haber violencia, va a haber una catástrofe, va a haber una cantidad de acontecimientos impresionantes que uno va a ver, ¿cierto? Dice que el sol se pone oscuro, que la luna, va a haber juicios, bueno, de todo. Entonces, cuando Dios derrame su ira en el mundo, que lo rechazó, será realmente una gran tribulación. Y esto se puede mencionar en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Si usted lee con detenimiento desde el capítulo 8 al 16,
Comienza primero con los sellos, luego habla de las copas, de las trompetas, y cada vez es una tragedia, ¿cierto? Van a caer meteoritos, las cosechas, los incendios, dice que los ríos se secarán, que no habrá agua, la violencia. O sea, imagínense como explicaba el profesor de profecía, pilotos cristianos manejando aviones o represas hidroeléctricas y la gente va a desaparecer en plena operación, un médico. O sea, la gente que va conduciendo los carros y la gente es arrebatada, la cantidad de choques, eso es tremendo. Entonces la venida del Señor no será ni en secreto ni en privado, sino que estará a la vista de todo como el relámpago que se muestra a lo largo del cielo. Pero en medio de la tribulación estará la tentación de buscar falsos mesías y se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Satanás no desaprovecha la ocasión. Ante tanta confusión, imagínense cómo estará la gente, aquellos que hemos visto la película Dejados Atrás, ¿cierto? Y otras hablan acerca de eso, que la gente correrá de un lado para otro buscando a sus seres queridos y se levantarán predicadores falsos hablando acerca tratando de desestimar, desacreditar el arrebatamiento. En Mateo 24, 29 al 31, dice que la venida de Cristo será repentina, sorprendente, universalmente visible y aterrorizadora para todos los que nunca creyeron en él. Allí dice, e inmediatamente después de la tribulación, fíjese que primero es la abominación, bueno, eso que ustedes saben, y dice después, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, ahí sí van a lamentar, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo al otro. Qué triste. Que cuando vean la gente viniendo a Jesús, ahí sí como que se van a arrepentir, se van a lamentar. Bueno, aún tienen esperanza. Sabemos que en el periodo de la tribulación, muchos todavía tendrán oportunidad, pero tendrán que padecer cuando fácilmente hoy tú puedes tomar la decisión por Cristo. Muchos pasajes proféticos describen las alteraciones cósmicas que van a suceder y rodearán el glorioso regreso del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 6, 12 al 14 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió en su lugar. El terremoto va a ser impresionante, va a afectar, ¿cierto? Como decía el profesor, el eje de la tierra y por eso es que el tiempo se acorta. Pero aquí llama la atención que Jesús dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es difícil decir con qué exactitud cuál es esa señal. Tal vez esa señal sea los acontecimientos cósmicos que van a suceder. O sea que Jesús tenía como Hijo de Dios toda la información, toda la veracidad y sus palabras son ciertas y son seguras. Si en el tiempo de los apóstoles se cumplió la destrucción del templo, pues todo lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24 se va a cumplir. Es más, termina hablando el capítulo acerca del siervo fiel que se atiene a estas cosas, que le da veracidad a estas cosas y es diligente y va y evangeliza a los demás. Pero también ahí se habla del siervo malo que
no cree en estas cosas. Jesús, entonces, el Señor Jesús nos ha dado un resumen importante sobre los eventos de los últimos tiempos y las señales de los últimos tiempos. Dice que van a surgir catástrofes, persecuciones, pero eso todavía no es la señal definitiva. Surgirá una señal fundamental que es la abominación desoladora. Lo dije, abominación desoladora. Cuando la abominación desoladora aparezca, hay advertencias para Israel de que huya después de la abominación. Y ya tiene que hacerlo. Viene después de esto una gran tribulación y una cantidad de acontecimientos cósmicos. Todo esto es para anunciar que Jesús viene bajando del cielo con su iglesia para reinar en la tierra por 1000 años y luego todo lo demás. El Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, uno tiene que estar expectantes. Allí finalmente dice Jesús, como en los días de Noé, que la gente no creía que era el juicio del diluvio universal. Y la gente se casaba, comía y vivía indiferentes al llamado de Dios. Y de pronto se vino la lluvia, inundó todo, y solo aquellos que creyeron, Noé y su familia, fueron salvos. Tú tienes hoy la oportunidad de creer en estas palabras dichas por el mismo Jesús de Nazaret y darlas por ciertas, que nos permite interpretar los tiempos. Como el día y la hora de su venida no se puede saber, entonces los creyentes debemos estar en constante guardia, vigilantes por su venida, ¿cierto? Debemos estar listos porque su venida no la sabemos y va a venir como ladrón en la noche, sin advertencia. Y por eso es que como siervos fieles debemos estar atentos a estas cosas. Que Dios nos guarde de ser esos siervos necios que dicen que esto no va a suceder, que el Señor se demora mucho, que para qué tanto preocupación, que comamos y bebamos que eso no va a suceder. Bueno, yo te invito a que veamos esta canción y regresamos para orar por lo que viene. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigila, vigila, vigila. Llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Llevarnos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal, del que ofende tengamos clemencia.
Oh, Señor, qué privilegio, Señor, tenemos los creyentes, sabiendo que vienes por nosotros, Señor, antes de que venga la gran tribulación. Señor, tú le dijiste a tus apóstoles, Señor, que estuvieran atentos a las señales. Y la primera señal fue la profecía que tú estableciste sobre la destrucción del templo, Señor, en la época de Jesús, el templo de Zorobabel, Señor, adornado por Herodes. Los apóstoles, Señor, estaban impresionados por el tamaño del edificio. Pero Jesús dijo, piedra sobre piedra, todo será destruido. Señor, en esta mañana renunciamos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas materiales. Tu palabra nos advierte que todo va a desaparecer, que nuestra fe tiene que estar arraigada en ti, que lo más importante es que tú habites en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras empresas. Esa es la seguridad, la mejor seguridad y la mejor protección. Pero tú también, Señor, allí desde el Monte de los Olivos hablaste de los acontecimientos, Señor, por suceder. Y va a haber enfermedades, y va a haber pandemias, y va a haber guerras, y va a haber todos estos actos de violencia, y la sociedad, Señor, se va a descomponer cada vez más y más. La pérdida de valores. Dice que el corazón de mucha gente se va a enfriar. El egoísmo, Señor, la indiferencia va a aumentar. Y lo estamos viendo. Sin embargo, tú dices en este pasaje de Mateo 24, Señor Jesús, que todavía no es la señal final, pero que son necesarios que estas cosas ocurran y que no debemos de sorprendernos ni de asustarnos, pero sí de motivarnos a hablar de Cristo a otros, porque en medio de todas estas cosas, dice que tu palabra, el mensaje de la salvación, las buenas nuevas, serán dadas a conocer por todo el mundo. Y ahora más por medio de estos medios tecnológicos, por medio de las redes sociales. Aún, Señor, aquellos países donde se prohíbe hablar de Cristo, a través del Internet, a través de las redes sociales, está llegando el mensaje, Señor, que traspasa las fronteras y las filosofías y las posiciones políticas, Señor. Padre, oramos por esos cristianos que están allí en estos países árabes y comunistas, aún en la misma India, en la misma China, Señor Dios. Señor, sabemos de cómo la gente se está bautizando por montones, Señor. Señor, guarda a todos estos creyentes que están siendo perseguidos en esos países, Señor, y que están dispuestos a morir, pero no a negar su fe. Padre, todas estas pruebas, Señor, nos permiten saber quién realmente es cristiano y quién es. En medio de estas pandemias, muchos han abandonado su iglesia, han dejado de apoyar financieramente a su iglesia, Señor, se han llenado de miedo y han escuchado otras voces de los falsos profetas que les anuncian lo que quieren oír. Pero tú y yo te invito a que reafirmemos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza, independiente de la persecución que pueda venir, porque en este tiempo estamos gozando de libertad religiosa y en Colombia no tenemos problema para hablar de Cristo, pero no sabemos hacia el futuro qué pueda suceder. Aprovechemos estos tiempos para que les hablemos a nuestra familia, a nuestros amigos, de que Cristo viene pronto. Señor, hay una señal definitiva en todo esto, y es la abominación desoladora. Señor, que el anticristo, Señor, el insulto, la ofensa más grave que se va a proferir contra el Dios de los cielos, porque va a seguir intentando querer ser igual a Dios. Y a raíz de eso, entonces, viene el juicio. Pero ya nosotros como iglesia hemos sido arrebatadas. Vendrá la gran tribulación, vendrán todos estos acontecimientos de gran envergadura, Señor, el cielo, la luna y toda esta tragedia. Pero nosotros como iglesia ya hemos sido arrebatados. Pero, Señor, oramos por aquellos que todavía, Señor, se endurecen y que no quieren conocer al Señor. Que ellos puedan experimentar el perdón, la misericordia y la gracia divina. Yo ruego, Señor, en este tiempo, como hemos orado desde el principio de la pandemia, para que estos acontecimientos lleven a mucha gente a conocer de Dios. En esta semana escuché de un hombre que Dios le colocó el sentir de buscar
a un creyente de la iglesia para que le hablara de Cristo, porque él siente que los tiempos están cerca. Un alto ejecutivo de una gran empresa. Yo te ruego para que muchas personas como esta están desesperadas, Señor, porque en lo que tenían puesta su fe y su confianza se vino abajo. Que tú y yo seamos esos instrumentos, que como iglesia hagamos el trabajo, que anunciemos a Cristo, porque los tiempos están cerca y las señales se están cumpliendo. Padre, yo te alabo y te bendigo por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, por cada hogar y por cada familia, para que tú afirmes su fe y no les permitas ser engañados, porque tu palabra dice que aún los escogidos para ser engañados. Espíritu Santo, no permítanos capacitarnos más y más para alcanzar la madurez espiritual, que podamos vincularnos a la iglesia y apoyarla financieramente para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta mañana por esa palabra profética de la cual yo creo y espero que se cumpla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nos alegra compartir con ustedes esta mañana y esperamos que ustedes estudien la profecía. Mateo 24, recuerde, con una concordancia, con una Biblia de estudio, para que puedan interpretar y entender más esas cosas. Que esto no nos asuste, pero que nos anime a hablar de Cristo a otros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes y que la paz de Dios gobierne sus corazones. En Cristo Jesús. Los esperamos el próximo miércoles en el seminario. Dios les bendiga, Dios les guarde.